reclama el ser, no es el ser, se necesita de mi conciencia. Objetivo, captar la esencia de los fenómenos, llegar al corazón de la realidad. Objetivo de la fenomenología en Husserl. Centrarse en aquello, ¿de qué modo lo logra, digamos, o lo propone? Centrarse en aquello que nos viene dado, que se presenta ante nuestra conciencia. Primero. Segundo, la epogé, que es, digamos, un elemento metodológico importantísimo en Husserl. Poner entre paréntesis la naturalidad de lo que se presenta ante nuestra conciencia, es decir, nuestra actitud ingenua del mundo como algo dado sin participación humana. Eso es la epogé. Así se nos descubre la subjetividad trascendental. Cuando usted hace epogé, entonces se encuentra con que usted es un sujeto trascendental, consciente. Así también hacemos reducción fenomenológica. Nos encontramos con las estructuras esenciales de la conciencia pura. Estructuras esenciales de la conciencia pura, es el campo de la fenomenología. Bueno, pues esto como digamos que una contextualización muy general, muy rápida sobre lo que es la fenomenología husserliana, pero decimos en las meditaciones cartesianas, que es la parte de la que se ocupa el texto de Riquet, pues Husserl va a hacer una serie de ajustes. Unos autores van a hablar concretamente que va a hacer unas revisiones ad hoc, tratar de hacer unas correcciones al final de su obra para explicar ciertas cosas que han ido madurando lentamente en la medida en que Husserl ha desarrollado su teoría. Entonces, meditaciones cartesianas. Aquí ya estamos, digamos, haciendo alusión concreta al texto del que se ocupa Riquet, que trata de hacer, digamos, de entrar en relación con el de Hegel, ¿no? Bien, volvemos acá, entonces, meditaciones husserlianas. Algunos elementos clave. Primero, son unas conferencias que dicta en París en 1929. Estas conferencias se demoran un tiempo en ser, digamos, organizadas como texto, y como decía, es uno de los textos maduros de Husserl, de los últimos que él publica. Segundo, según Gauss, que es quien hace la introducción o el prólogo a esta editorial, a esta edición de Husserl que yo encontré, ya después la relación, según Gauss, Husserl buscaba tres cosas. La primera, ubicar su propuesta en relación con la historia de la filosofía. Segunda, emular el esfuerzo cartesiano de encontrar una verdad indubitable en absoluto para partir de ella y reconstruir el saber humano entero. Fíjense que es un emprendimiento bastante ambicioso, ¿no? Una verdad indubitable que permita reconstruir el saber entero. Tenía eso que suceder en el cogito, porque está tratando de emular a Descartes, ¿no? Tenía eso, esa verdad indubitable tendría que acontecer por fuerza en el cogito, donde Descartes encuentra la primera verdad, dice Gauss. Presentar los últimos desarrollos de su pensamiento. Esto es importantísimo, esto lo mencionábamos antes. Es una obra en la que él presenta ante la sociedad filosófica francesa los últimos desarrollos de su pensamiento. Así se presenta la fenomenología, todavía en palabras de Gauss, como ciencia eidética descriptiva, o ciencia descriptiva de las esencias de los fenómenos puros, o de los fenómenos de la conciencia pura, o simplemente, por eso no tiene nada de simple, de la esencia de la conciencia pura. Así describe Gauss la fenomenología que va a presentar Husserl. Bien. Algunas citas del propio Husserl. Todo el que quiera llegar a ser en serio un filósofo, eso está en la introducción del texto, que me parece una frase bastante interesante, que tiene que ver con este asunto más bien pedagógico de estar hablando aquí de Hegel y Husserl. Todo el que quiera llegar a ser en serio un filósofo tiene que retraerse sobre sí mismo una vez en la vida y tratar de derrocar en su interior todas las ciencias válidas para él hasta entonces y de construirlas de nuevo. Podríamos decir, de hecho, que este ejercicio que Husserl plantea aquí como un ejercicio auténticamente filosófico es el ejercicio que de una u otra manera persiguen estas primeras sesiones del seminario, de retrotraer eso, de cuestionar, de poner en tela de juicio todo lo que dábamos como por sentado a partir de las ciencias o de los campos disciplinares que cultivamos. Bueno, más allá de ese elemento, es necesario además un regreso hacia el yo filosofante, dice Husserl, hacia el ego de las puras cogitaciones. Ese es el campo que le interesa a Husserl. Cierto que en nuestro tiempo y después de un espléndido desarrollo de 3 siglos, las ciencias se sienten muy trabadas por efecto de oscuridades en sus fundamentos.
Es el diagnóstico que hace Husserl de la situación que le permite a él plantearse, oiga, ¿por qué la necesidad de unas meditaciones cartesianas? Entonces la ciencia se sienten muy trabadas por efectos de oscuridades en sus fundamentos. La descomposición de la filosofía actual en medio de su actividad sin norte nos da que pensar. La decadencia es innegable, dice él, desde la mitad del siglo pasado en comparación con los tiempos anteriores. En medio de esta desventurada actualidad, no estamos en una situación semejante a aquella con que se encontró Descartes en su juventud. ¿No? Introducción del porqué, del sentido que tiene para él llamar a esas conferencias meditaciones cartesianas y además de eso pensar en esa clave. Bien, sigamos. Quinta meditación cartesiana, porque estamos hablando hasta ahora de la introducción que hace en general a ese texto, pero en la quinta meditación cartesiana Husserl va a decir algunas cosas importantes, bueno, muchas cosas importantes. Idealismo trascendental conduce al problema de los otros yoes, podríamos verlo como clave de este asunto. Va a plantear en la quinta meditación esto: el idealismo conduce al problema de los otros yoes. Si quieren anotar la referencia de dónde se encuentra ese problema, pues las meditaciones son muy didácticas en ese sentido, porque procede Husserl por unos parágrafos, ¿no? Entonces en el parágrafo 40 y 41 digamos que insinúa este asunto. Intención de concretar conciencia individual con estatus colectivo de lo social. Conciencia individual con estatus colectivo. Otro asunto importante en la quinta meditación. No obstante, diríamos, la solución ha sido criticada como un aditamento inspirado por el afán de hacer rotunda y definitiva la propia filosofía, por el espíritu de sistema que ha poseído en general a los filósofos. Esta sería, digamos, que la crítica que se le hace a Husserl en esa quinta meditación, o a su intento, a su tentativa en la quinta meditación. Bien. Cita clave de Husserl. Riquet alude a ella también. Los otros son mónadas que son para sí mismas exactamente como yo soy para mí, pero además también en comunidad, o sea, en enlace conmigo, en tanto que ego concreto, en tanto que mora. No sé si lo conozcan, pero el ejemplo o la ilustración esta del bebé que señala es bastante común cuando se habla del problema de la intersubjetividad de Husserl. ¿De qué se trata esto? Fíjense que se han hecho experimentos al respecto, ¿no? Entonces dicen, estos experimentos plantean que antes de los 13 meses un bebé que ve un objeto que le llama su atención, normalmente se lanza hacia él para cogerlo. Pero a partir de los 13 meses, 15 en el caso de los niños, lo que hace el bebé, si no puede alcanzar ese objeto, por ejemplo, imaginémonos que el bebé está en una silla, lo que hace el bebé es señalar el objeto y mirar al padre, a la persona que tenga el niño. Este es un gesto bastante interesante, está cargado, digamos, de intersubjetividad husserliana. ¿Y en qué medida? No es lo mismo ver un objeto, ser consciente de ese objeto e ir en busca de ese objeto, ¿sí?, que reconocer que ese objeto no está al alcance, que está fuera de mí, que está lejos de mi horizonte. Entonces ese objeto está allí para mí y yo estoy acá. Pero cuando el bebé hace este gesto, de una u otra forma lo que está haciendo es construir un objeto, señalarlo. No es lo mismo ir en busca de ese objeto que señalarlo. Y el hecho de señalarlo, digamos que ya introduce todo un elemento intersubjetivo, porque yo no lo señalo para mí, lo señalo para el otro. ¿Cuál otro? Pues el otro al que el bebé mira, diríamos en este ejemplo, en esta ilustración del bebé, ¿no? El otro al que yo miro, al que el bebé mira. Entonces eso quiere decir, además de que hay un mundo objetivo, que hay un otro, un alter ego, que puede ver ese objeto. El objeto es el mismo para mí y para él. Él lo puede ver desde su otro lugar. Yo estoy aquí, el objeto está allí, el otro está allí. Pero ese otro, además, al que le señalo, es tan yo como yo mismo. ¿Sí? Es un otro como yo, diría Riquet, y enfatiza bastante en este asunto. Señalarlo, ¿sí?, es indicar que lo quiero, seguramente, en el caso del bebé. ¿Sí? Pero es indicárselo al otro. Es darle estatus de sujeto al otro. Claro, exactamente. Mirarlo y señalarlo es darle un estatus de sujeto.
Pero Usted eso, me puede alcanzar perdóname, ese. eso sería lo mismo que hace un gato, por ejemplo. Pues en el Tú sabes, pero experimento... lo voy a contextualizar. Los gatos solo maullan, no entre ellos. O sea, los gatos no se maullan entre ellos, sino le maullan a nosotros, ¿cierto? Y en el momento entonces que él maulla, ¿cierto? Es porque está buscando que le den algo, le entreguen algo, ¿cierto? Entonces quiero comida. Entonces el otro va y le da comida o le da algo. En ese punto, entonces, ¿el gato está reconociendo al otro como sujeto? Porque habría un problema. Y el problema es que en la intersubjetividad se presume la conciencia del otro. Es decir, no es únicamente el hecho de que el gato, se dice, ¿no? El gato da órdenes como mecanismo de adaptación. En cambio, en este ejercicio hay un enfrentamiento contra Hegel a través de Descartes. El problema del en sí, el para sí, el por sí, implica que yo solamente soy consciente en tanto en cuanto, consciente de mí mismo, o sea, autoconciencia, en tanto en cuanto paso por la conciencia del otro. Lo que está diciéndose acá es que es posible que yo pueda entender al otro como otro, precisamente porque soy consciente de los fenómenos de mi propia conciencia. Ese es el enfrentamiento que se está dando acá. Entonces, hay un momento en el que un ser puede establecer una relación con un mundo que no es él, el primer movimiento de la negatividad de Hegel, que no es él, bajo la claridad de que no siendo lo otro él, lo otro sí es como yo, que puede distinguir lo que no es él, que es el mundo objetivo, convirtiéndose ahora el espíritu objetivo en el elemento común entre las dos conciencias, que es como el problema central. El gato, digamos, no podría compartir con nosotros su, comillas, mundo objetivo, porque su manera de objetivar el mundo no necesariamente pasa por la conciencia como si en nosotros. De hecho, el hecho de que yo esté asumiendo acá que me estoy explicando en una posición para otros como yo, implica de entrada que no le estoy dando al otro estatus de sujeto. El otro tiene estado en tanto en cuanto es capaz de ubicarse como yo conmigo en un mundo común que es el mundo objetivo. ¿Sí? Entonces digamos que el problema no sería que el gato presume mi conciencia, sino que como fenómeno de adaptación utiliza esa herramienta para poder... Aunque hay un debate ahí que conecta esto, que pena interrumpir a Sebastián, con el problema de las otras mentes en filosofía de la mente, o sea, qué es lo que pasa cuando otras mentes funcionan en el mundo, y con el problema de los otros seres sintientes capaz de conocimiento. Varela y Maturana, ¿no? De ahí hasta hoy, el problema de la cognición y la autopoiesis, que se conecta con Husserl y otras formas, pero la pregunta es si toda forma de vida, con Varela y Maturana, si toda forma de vida es necesariamente consciente en tanto que vive. Ese es un debate que surge en la fenomenología, ¿no? Pero... De hecho, Hegel no, Weber lo plantea en su introducción, en ese tercer texto que ahora vamos a abordar. Dice si es posible extrapolar ese ámbito que le concierne a la sociología, ¿sí? Que es el de las acciones cargadas de sentido, al ámbito de las relaciones entre hombres y animales. Es un tema que él plantea allí y cuando lo estaba leyendo me pareció bastante simpático. Además de eso, el tema como pregunta creo yo que sigue siendo relevante. Sigue siendo, no, se ha vuelto cada vez más relevante. Podría ser, por ejemplo, que a partir de una reflexión sobre el problema de intersubjetividad sea pertinente en el mundo actual revisar a partir de esa clave, pues, qué es lo que estamos, qué tipo de relaciones suponemos que establecemos con los animales. Claro, pero el asunto es el estatus de sujeto, ¿no? No como objeto. Bien. Bueno, entonces este ejercicio, digamos, que permite ilustrar un poco cómo es que se produce esta relación o cómo es que Husserl halla el asunto de la intersubjetividad. Hay un objeto, pero además hay un sujeto que es capaz de ver ese objeto con su conciencia. Y el gesto de señalamiento, digamos, que nos permite comprender eso de una forma un poco más ilustrativa. Bien, digamos. Husserl. Todo hombre, precisamente en tanto que hombre de la comunidad que lo configura históricamente, comienza por comprender su entorno concreto, su cultura, según un núcleo y con un horizonte velado. Una comprensión más profunda que abre el horizonte del pasado le es posible por principio a cualquiera que provenga de esa comunidad en cierta
originariedad, que solo a él le es posible y que está velada a un hombre de otra comunidad que entra en relación con aquella. Leyendo esta parte recordaba yo, seguramente lo han leído, el texto de la construcción social de la realidad. Y entonces encontramos allí dos estratos en algunos de sus capítulos finales, de hecho, la socialización primaria y la socialización secundaria. Este ejemplo que acaba de mencionar del bebé tendría que ver entonces con una compresión de la intersubjetividad en el marco de la socialización primaria. Pero además de eso, la intersubjetividad plantea otros problemas en el horizonte de la socialización secundaria, al que aluden, por ejemplo, Weber y Luhmann en ese texto. Entonces, traje a colación este parágrafo porque creo que nos podría servir como referencia para enfrentarnos al texto, al segundo texto de esta sesión, no ya el de Riquet, sino el de Laura Bohannan, que se llama Shakespeare en la selva. El ejercicio que les quería plantear, ya para finalizar el seminario, una vez termine esta exposición, es analizar en qué sentido en ese texto de Bohannan se encuentra una serie de problemas relacionados con la intersubjetividad. Bien, entonces lo dejo planteado allí y digo además que ese ejercicio tendría una referencia en este elemento aquí que recojo de Husserl. Bien, sigamos. Más de Husserl sobre la intersubjetividad. Las exposiciones constitutivas que hemos llevado a cabo han acreditado los nexos intencionales de motivación en que surgió constitutivamente el sustrato coherente del mundo concreto pleno que nos queda si abstraemos de todos los predicados el espíritu objetivo. Aquí diríamos, en alusión a estas secciones, Husserl hace la reducción, digamos, de este concepto de espíritu objetivo, explicando lo que decía Adrián muy bien hace un momento. El espíritu objetivo es una cuestión que tiene que ver sobre todo con las relaciones intersubjetivas. Aquello que Hegel ha denominado espíritu objetivo tiene que ver con relaciones intersubjetivas. Es cosa que no necesita prueba el que cada uno de tales predicados del mundo surge a partir de una génesis temporal y que está enraizada en el padecer y el hacer humano. Fíjense esto, génesis temporal, enraizada en el padecer y hacer humano. O sea, aquí se trata de personas que actúan, personas que hacen, personas que crean instituciones, no instituciones que se concretan históricamente de forma casi inevitable más allá de la voluntad de los sujetos. Bien, sigamos. La pregunta que se hace Riquet, volvemos a Riquet, es: ¿puede la teoría de la intersubjetividad de Husserl ocupar el lugar de una teoría hegeliana del espíritu? Bueno, pues las dos citas que traía, vemos que apuntan en una dirección. Esto lo recoge Riquet y lo plantea de esta forma. Riquet dice sí. Bueno, básicamente siempre y cuando entendamos este asunto a partir de tres intersecciones entre la teoría husserliana y la teoría hegeliana. La primera intersección tendría que ver con la constitución como explicitación, no como creación. ¿Cómo lo explica él? Mientras que para Kant la objetividad del objeto solo requiere como apoyo la unidad de la percepción, es decir, el yo pienso, Husserl indica, recurriendo al solipsismo, que una conciencia solitaria es un error, que hay otros sujetos delante de mí capaces de entrar en una relación recíproca. El problema no es si hay otros, el problema es cómo hay otros. Este, digamos, es el plano que me parece más interesante. La cuestión no es preguntarse si existen otros, sino cómo es que existen otros, cómo hay otros. Bien, segunda intersección que plantea Riquet, la analogía entre los egos ocupa el lugar del Geist hegeliano. Está diciendo lo que Hegel dice así, Husserl lo puede decir así, y en ese sentido podríamos responder a la pregunta que planteamos antes, estaba en la anterior diapositiva. Pero bueno, la segunda intersección que plantea Riquet es esa: la analogía entre los egos ocupa el lugar del Geist hegeliano. Significa que el alter ego es otro como yo, y que esa analogía es el último e insuperable principio constituyente. No podemos ir más allá. Pensando, digamos, en clave husserliana, no cabe pensar en un espíritu como una entidad. Es un asunto de relaciones entre sujetos. Y el elemento constitutivo de esta relación es esa analogía, ese alter ego. Como yo, usted piensa, siente y actúa. La segunda persona significa otra primera persona. La analogía no es pues un razonamiento, sino el trascendental de múltiples experiencias perceptivas, imaginativas, culturales. No es un razonamiento empírico, sino un principio trascendental. Es un principio.
Me parece muy interesante esto porque si uno revisa el panorama de la sociología, de la antropología, lo que encuentra siempre es que el problema de intersubjetividad ha sido comprendido en esta clave, un principio trascendental. ¿Sí? Se asume que es así. Los otros, antes, después, conmigo, son como yo. Intersubjetividad en la homogenización del mundo de la vida. Esta idea me parece interesante porque, con ayuda un poco de Schutz, lo que hace Riquet es decir, bueno, el alcance de estos enunciados husserlianos tienen que ver con el hecho de que hay alter egos que no están conmigo aquí y ahora. Esta relación intersubjetiva se extiende al mundo de la vida. Y recordemos, el mundo de la vida tiene que ver con una homogeneización del tiempo y del espacio. Es decir, no es el tiempo y el espacio simple de la física, sino muchos tiempos y muchos espacios entendidos como el mundo vivido. Entonces, los muchos lugares en los que yo he estado, los muchos momentos en los que yo he estado, homogenizándose, pueden ser entendidos como el mundo de la vida. En esa medida, entonces, podríamos decir que el sujeto no establece relación de intersubjetividad con los sujetos que tiene a su alcance, digamos, espacio-temporal simple, sino con sujetos históricos, que están en el pasado o que están en otros lugares. Bien. Tercera intersección. Por esa vía, la fenomenología husserliana establece un principio explicativo abierto a descripciones empíricas de lo que Hegel explica a través del Geist. Esta digamos es la tesis que nos permite entender por qué Weber aparece de un momento a otro en ese texto. La fenomenología husserliana, el avance, el salir, digamos, hacia el campo de los estudios sociales que planteaba Claudia al principio de esta sesión, ocurre aquí. Ya no es una discusión entre Hegel y Husserl, sino que tendríamos que traer a Weber acá, ¿sí?, por su inquietud con los estudios sociales, con la sociología en particular, para revisar si el principio explicativo de Husserl, cómo es que va operando, digamos, en un campo mucho más aplicado, que es el de la sociedad. De ese modo se evita acudir al espíritu en tanto entidad suplementaria. Fíjense que la idea de Husserl aquí es esa: evitar acudir al espíritu como entidad suplementaria. La analogía del ego debe ser seguida desde abajo hasta lo alto de las comunidades, sin invocar nunca una entidad distinta de interrelación de los egos. Así, el final de la quinta meditación se debe correlacionar con los principios constitutivos de la sociología comprensiva. Entonces, fíjense cómo vamos de Hegel a Husserl y de Husserl a Weber. Y la cosa se va haciendo un poco más real, digamos, menos especulativa. Llegamos entonces a esta tercera parte: economía y sociedad, conceptos sociológicos fundamentales. Aquí entonces conviene volver sobre los objetivos que habíamos planteado inicialmente. Decíamos, bueno, pues con la guía de Riquet podríamos revisar la génesis filosófica del problema de la intersubjetividad, pero es que el segundo objetivo era desplegar los alcances de ese problema, ¿bien?, en el ámbito de los estudios sociales: autores, tentativas, preguntas. Y para eso entonces acudimos a Weber, que está en el mismo texto de Riquet. Bien, según Echavarría, que es el que prologa el texto de Economía y Sociedad que revisamos y que está aquí referenciado al final, Weber buscaba el conocimiento del hombre de unas cuantas verdades esenciales con medios distintos de los especulativos. Fíjense cómo se da ese tránsito ya, con el instrumento del saber empírico de la historia. Entonces aquí hablamos de un análisis de ese problema, pero a partir de una perspectiva muy distinta, no especulativa. La pregunta que dirige su obra es: ¿qué es lo constitutivo y peculiar de la civilización occidental? La mayor tentativa de respuesta se encuentra en Economía y Sociedad. Fíjense ustedes la diferencia de las preguntas que se formulan en Hegel, la inquietud, digamos, de Husserl de las meditaciones cartesianas, y lo que, según Echavarría, persigue o se pregunta Weber en su Economía y Sociedad. Una cosa mucho más limitada. Economía y Sociedad es un esbozo con una fundamentación conceptual de la emergente sociología. Un esbozo de 1200 páginas, pero un esbozo. Sí. Entonces, concepto de la sociología y la significación social. Pongo aquí algunas citas de Weber antes de volver sobre el problema de Husserl, Weber, Riquet. Esto para un poco familiarizarnos con la escritura del autor
y ver en sus propias palabras pues cómo hacía referencia a ciertas cuestiones. La primera cuestión clave a la que hace referencia a ver es, bueno, ¿cuál es el concepto de la sociología? Y además de eso, el significado, ¿cuál es el lugar del significado en la acción social? Debe entenderse por sociología una ciencia que pretende interpretándola a la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Esta es, digamos, una síntesis del concepto de Weber de lo que es la sociología. Bien. Por acción, aquí estamos, lo que van a ver a continuación es casi que una especie de marco conceptual, que era lo que quería Weber en ese texto, menos en esa primera parte. Entonces, por acción, debe entenderse una conducta humana, bien consiste en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ello un sentido subjetivo. Entonces aquí una forma está también Husserl, late Husserl de una manera. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido inventado por sus sujetos está referido a la conducta de otros, intersubjetividad, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras, orientándose por esta en su desarrollo. Los otros pueden ser individualizados y conocidos, o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. Explicar, según Weber, significa, para la ciencia que se ocupa del sentido de la acción, algo así como captación de la conexión de sentido, racional o endopático, racional emocional, simplificando un poco el asunto, en que se incluye una acción a tenor de su sentido subjetivamente inventado. Es decir, para Weber, la sociología se ocupa de estudiar la acción, pero una acción que está cargada de significado, un significado que el actor puede inventar, que el actor puede comunicar. Una acción que está orientada también por la existencia de otros. Ahí es donde hablamos propiamente de sociología comprensiva. Comprensión equivale en todos estos casos a captación interpretativa del sentido o conexión de sentido. Fíjense que estamos ya descendiendo al plano de lo metodológico. Este es un enunciado de alcance metodológico. Si la sociología comprensiva se ocupa de comprender la acción, entonces comprender debería equivaler a la captación interpretativa del sentido o conexión del sentido. Este sería entonces el objetivo metodológico, metodológicamente hablando, de la sociología. Por relación social, más conceptos, debe entenderse una conducta plural de varios, que por el sentido que encierra se presenta como recíprocamente referida, orientada por esa reciprocidad. Fíjense que aquí también aparece una vez más, o pareciera, ¿no?, que Weber tiene muy en cuenta, que toma como referencia estas teorías husserlianas sobre la intersubjetividad. Llamamos comunidad. Fíjense que va descendiendo a los conceptos claves de la sociología. Comunidad, una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo tradicional de los partícipes de construir un todo. La comunidad es normalmente, por su sentido, la contraposición radical de la lucha. Y aquí este texto me evocaba a uno que seguramente ustedes conocen bien, comunidades imaginadas de Benedict Anderson. ¿Qué quiere decir formar una comunidad? Contraposición radical de la lucha. ¿Y cómo se hace? Bueno, la explicación weberiana resulta tremendamente interesante, posicionando un sentido, que de una u otra forma lo que encontramos en ese texto, tan interesante. Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales, o también una unión de intereses con igual motivación. La sociedad, de un modo típico, puede especialmente descansar, pero no únicamente en un acuerdo o pacto racional, por declaración recíproca. Además, me gustaría pedirles que revisaran estos conceptos en clave de Hegel también. Hegel, decíamos, en el espíritu objetivo, o cuando alude en este capítulo del Geist, habla de familia, sociedad, Estado. Y fíjense el análisis que hace Weber sobre esos mismos elementos, o elementos similares. Para la sociología, la realidad del Estado no se compone necesariamente de sus elementos jurídicos, o más precisamente, no deriva de ellos. De hecho, Hegel, cuando se ocupa del Estado, habla del Estado jurídico en el Geist. En todo caso, no existe para ella una personalidad colectiva en acción. Cuando habla del Estado, de la nación, de la sociedad anónima, de la familia, de un cuerpo militar o de cualquier otra formación semejante,
se refiere únicamente al desarrollo. Esto es clave. Aquí está toda la diferencia entre Hegel y Weber. Se refiere únicamente al desarrollo en una forma determinada de la acción social de unos cuantos individuos. Así que volvemos a la premisa husserliana. Todos estos elementos, todas estas instituciones, tienen que ver fundamentalmente